La cinemática se ocupa de la descripción del movimiento de partículas puntuales o de objetos extendidos que se comportan como partículas puntuales. Esto es, objetos extendidos cuyos puntos que lo integran se mueven todos al unísono en la misma dirección. La cinemática es capaz de predecir la posición y la velocidad de un móvil si se conocen la posición y la velocidad en un instante dado, en un instante inicial. La cinemática no se ocupa de la interpretación del movimiento, no se ocupa de la causa del movimiento. La causa del movimiento es la fuerza. La fuerza provoca la aceleración, que a su vez es igual a los cambios en la velocidad. Por eso, en las ecuaciones básicas de la cinemática no aparece la fuerza, como tampoco aparece la masa, que es una medida de la inercia, una medida de la resistencia del móvil a ser acelerado. Nos vamos a ocupar en un primer momento de la cinemática en una dimensión. Nos vamos a ocupar, pues, del movimiento en una línea recta. En una línea recta que puede ser horizontal, vertical u oblicua. Y nos vamos a restringir al movimiento en el caso aceleración constante. Presentamos en esta primera lámina una recapitulación de las ecuaciones básicas de la cinemática. La primera de nuestras ecuaciones es la ecuación de la posición en función del tiempo. La ecuación de x de t. X, variable dependiente, se grafica en el eje vertical. T, variable independiente, en el eje horizontal. La variable independiente y el parámetro de control siempre se grafican en el eje horizontal. La ecuación es, al ser representada, es la ecuación de una curva. Esto es así porque, si bien el primer término, x sub 0, corresponde a una constante, la posición inicial, el segundo término, b sub 0t, corresponde a una línea, a una recta con pendiente b sub 0. El tercer término corresponde a un término cuadrático que genera la curva que vemos. ¿Qué significa tener una curva? Significa que la pendiente en cada uno de los puntos es distinta. La pendiente varía. La pendiente en cada punto es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Si derivamos la expresión de la posición, hacemos de x a dt, obtenemos la velocidad en función del tiempo. La expresión que se obtiene es la ecuación de la recta. V igual a b sub 0 más at es la ecuación de la recta. Una recta cuya ordenada en el origen es b sub 0, la velocidad inicial, y cuya pendiente es a. Es la misma para todos los puntos. Si derivamos la expresión de la velocidad, esto equivale a derivar nuevamente la expresión de la posición. La segunda derivada con respecto al tiempo de la posición sería la derivada primera de la velocidad con respecto al tiempo, igual a la aceleración. Obtenemos la aceleración, que es precisamente la pendiente. Cuando derivamos b sub 0 más at, b sub 0 es una constante, se va, y la derivada de a por t sería igual a, que por construcción es constante. La manera de presentar estas ecuaciones, si se deriva, como vamos a ver, a partir de la expresión a igual constante. Apliquemos lo que acabamos de presentar a un caso cotidiano, al caso del ascensor, al caso del elevador. Asumamos
que el ascensor inicialmente está en la planta baja donde colocamos la posición igual a 0. Queremos subir. En el intervalo de tiempo entre 0 y 1, el ascensor permanece quieto con velocidad igual a 0 y no acelerado en la posición inicial. X igual 0. Estamos tomando un eje vertical y lo estamos llamando X. Y lo medimos en metros. En el intervalo que va de t igual 1 a t igual 3, sacamos al móvil de su estado de reposo, lo ponemos en movimiento y para ello activamos el término cuadrático. Fíjate que en el instante t igual 1, que es el primer instante del movimiento en el lapso en que va desde t igual 1 hasta t igual 3, tenemos que la posición y la velocidad iniciales del movimiento para t igual 1 son iguales a 0. Solo vamos a tener activo el término cuadrático. Y vamos a tener que ese término cuadrático tiene una concavidad hacia arriba porque su segunda derivada, que es igual a A, debe ser positiva precisamente para aumentar la velocidad en el sentido positivo. Pasar de velocidad 0 a velocidad distinta de 0. Velocidad que va en el sentido positivo, mejor dicho, del eje coordenado. La concavidad viene dada por la segunda derivada de ese término. A partir del instante t igual 3, apagamos el término cuadrático y el móvil, el ascensor, permanece moviéndose en la última velocidad que alcanzó. La velocidad inicial para el tramo que inicia en t igual 3 es la velocidad final del tramo que finalizó en t igual 3. A partir del instante t igual 8, el ascensor es frenado. La concavidad de la curva es distinta a la concavidad que exhibía entre t igual 1 y t igual 2. Ahora la aceleración es negativa, está frenando. Y finalmente, desde el instante t igual 9, la posición permanece constante en una posición distinta a la inicial y positiva. La pendiente es 0 a partir de t igual 9 porque no hay velocidad y, por cierto, tampoco hay aceleración a partir de t igual 9. Si derivamos la expresión de x en función de t, eso equivale a derivar para cada uno de los intervalos de tiempo el gráfico. Dicho de otra manera, vamos a derivar el gráfico del ascensor. Okay. Al derivar obtenemos en cada uno de los intervalos la velocidad. Inicialmente la velocidad era constante entre t igual 0 y t igual 1, al igual que entre t igual 9, al igual que a partir de t igual 9. Por lo tanto, la velocidad es igual a 0 debido a que estamos derivando una constante. En el intervalo entre t igual 1 y t igual 3, estaremos derivando la expresión 1 medio a t cuadrado, obteniendo que b es igual a a por t. Recuérdese que en ese intervalo, para ese intervalo desde t igual 1, la velocidad y la posición iniciales son igual a 0. Por lo tanto, la derivada es igual,
la derivada en ese intervalo es igual a A por T. Es igual a una recta con pendiente positiva, que es lo que tenemos entre t igual 1 y t igual 3. Entre el punto B y el punto C, entre t igual 3 y t igual 8, tenemos que estamos derivando la expresión x igual a x sub 0 más b sub 0 t. No hay aceleración. Al derivar con respecto al tiempo, la derivada sería igual a la velocidad v sub 0 para este intervalo. La velocidad inicial de este intervalo es la velocidad final del intervalo anterior. Es la velocidad que se exhibe en el punto igual a b. Bien, a partir del punto C, t igual 8, se empieza a frenar. Al frenar, estamos activando el término cuadrático. Sin embargo, ahora el término cuadrático A es negativo. Y eso provoca que la concavidad de la curva es distinta entre t igual 8 y t igual 9 a la que se exhibía entre t igual 1 y t igual 3. Finalmente, por supuesto, ya habíamos explicado que a partir de t igual 9 la velocidad es 0. Nótese que la velocidad entre que la velocidad entre t igual 8 y t igual 9 es decreciente y que esa recta tiene pendiente negativa. En cambio, entre t igual 1 y t igual 3 la velocidad es creciente y la pendiente es positiva. Si derivamos de nuevo la expresión o el gráfico, obtenemos la expresión de la aceleración en función del tiempo. La derivada de una constante es igual a 0. Por eso, la aceleración es 0 en el intervalo que va de 0 a 1, en el intervalo que va de 3 a 8 y en el intervalo que empieza a partir de t igual 9. La derivada de la expresión en el intervalo que va de t igual 1 a t igual 3, la derivada de la ecuación de esa recta es la pendiente, que es positiva, y por eso obtenemos un valor positivo de la aceleración. Y la pendiente es igual para todos los puntos, por eso es una constante. En el intervalo que va de t igual 8 a t igual 9, la pendiente es negativa en el gráfico de la velocidad y por eso obtenemos una aceleración negativa, constante negativa. Ahora bien, en el punto, vamos a estudiar el punto B y el punto C. En esos dos puntos, al igual que ocurre para el punto en t igual 1 y el punto en t igual 9, la pendiente por la izquierda no es igual a la pendiente por la derecha. Esto significa que la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha son distintas. No hay continuidad en la derivada. No está definida la derivada en esos puntos. Por eso, este gráfico de la aceleración que fue escaneado de una versión del Resnick Holiday Walker está malo, está equivocado. Tiene un error. ¿Cuál es el error? Que los autores no se contuvieron y han colocado para la aceleración una función continua, y no lo es. La aceleración es discontinua. La aceleración, debido a que en t igual 1 la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha son distintas, existe una discontinuidad. La derivada de la velocidad, que es la aceleración, pega un brinco y pasa de ser aceleración 0 a ser aceleración igual 2 metros por segundo al cuadrado. Pega un brinco. Es decir, no existe esa raya vertical. Al igual que en el punto B, la aceleración es discontinua
la derivada de la velocidad en el punto B es discontinua, discontinuo significa que pasa de un valor, la derivada, a otro valor. Por lo tanto, esa raya vertical está en el gráfico de la aceleración mala, al igual que está mala la raya vertical para t igual 8 y t igual 9. Es muy bueno que el gráfico esté malo porque la ciencia no se rige por el dogma ni por el criterio de autoridad. La ciencia solo se rige por la criticidad. ¿Ok? Es a lo único que se le rinde culto. No se le debe rendir culto a lo que está escrito en los libros ni a lo que afirman las personas investidas de autoridad, y muchísimo menos se le debe rendir culto a los anglosajones que escribieron este libro. Y es muy bueno que esto haya sucedido. Recapitulemos o revisitemos la deducción de las ecuaciones básicas de la cinemática, porque la manera natural de derivarlas es la que viene a continuación. Movimiento con aceleración constante. En este caso, la aceleración, que es igual a dv a dt, implica, si consideramos a la derivada de v a dt como una fracción, como dv dividido entre dt. Podemos considerar o podemos extraer la expresión dv igual a a por dt. ¿Ok? Bien. A esta expresión, que la podemos interpretar como el diferencial de v. Repito, dv es igual al diferencial de v. Ok. Si queremos devolvernos, es decir, teniendo dv, obtener v, lo que estaríamos haciendo es la operación inversa a la diferenciación. Esa operación se denota por ese signo que hemos colocado allí. La operación inversa es la integración. Estamos integrando la primera de las integrales. La variable de integración es v. En la segunda integral de a dt, la variable de integración es t. Sin embargo, como estamos integrando sobre el tiempo y la aceleración es constante y no depende del tiempo, puede salir fuera del signo integral. Ahora bien, fíjate que la integral de dv formalmente se parece a la integral de dt. Es la operación inversa a la diferenciación. Tenías t o tenías b, diferenciaste y obtuviste dt y dv. ¿Te quieres devolver? Eso es lo que hace la integral. Cuando te devuelves, obtienes t, en el caso de la integral de dt, y obtienes v en el caso de la integral de dv. Bien. Sin embargo, existe una salvedad. T más una constante, si lo diferencias, también produce dt. Y v más una constante, si lo diferencias, también produce dv. Por lo tanto, estas integrales arrojan una constante de integración. Las dos. Cada una arroja su respectiva su respectiva constante de integración. Ok. Esas dos constantes de integración las vamos a asimilar en una sola. Y entonces, la expresión resultante va a ser v igual a a por t más una constante que asimila las dos constantes de integración antes explicadas. Bien,
Esa constante de integración la vamos a encontrar utilizando las condiciones iniciales. Ya saben integrar. Bien, en t igual 0, el primer término a por t desaparece y te queda que la velocidad en el instante inicial, que es v sub 0, es igual a c. Es decir, que c es igual a v sub 0. Ya encontramos c, por lo tanto v es igual a v sub 0 más a t. Es precisamente la primera de nuestras consabidas expresiones que describen el movimiento a aceleración constante en una dimensión. Ok. Tomemos nuestra expresión e integremos de nuevo. Integremos debido a que v es igual a dx a dt. Esto implica, tratando la derivada como una fracción, que dx es igual a v por dt. Bien. Sin embargo, v está dado por la expresión de arriba. Vamos a insertar la primera ecuación en dx igual a v por dt. Vamos a insertar la primera expresión de la lámina en el miembro derecho de dx igual a v por dt. Obtenemos, al integrar, que integral de dx va a ser al integral de v de t, que es igual al integral de v sub 0 más a t multiplicado por dt, es lo que se obtiene después de insertar, y considerando los términos, considerando la integral de una suma como la suma de las integrales, el primer término, como v sub 0 es una constante, sale fuera de la integral y nos queda v sub 0 por la integral de dt, que ya sabemos resolver, más a, porque es constante, sale fuera de la integral, por la integral de t de t. La integral de dx sabemos que produce x más una constante. La integral de dt produce t más otra constante. Y la integral de t de t produce t cuadrado entre 2. Si diferencias t cuadrado entre 2, te queda 2t entre 2, que es igual a t, por dt. No, vamos primero a diferencial de t cuadrado. Es igual a 2t de t. Sí. Y, por lo tanto, vamos a tener que la integral de dx es x más una constante. La integral de v sub 0, la integral de v sub 0 por la integral de dt es igual a v sub 0 por t más otra constante. Y la integral de t de t genera t cuadrado entre 2 más otra constante. Si todas las constantes de integración las asimilamos en C', esa expresión que tenemos allí es la que obtenemos. Para obtener la constante C', evaluamos en t igual 0, hacemos uso de las condiciones iniciales, nos queda que x en t igual 0, que es x sub 0, es igual a la constante C', es decir, que devolviéndonos, tenemos que x igual a x sub 0 más b sub 0t más un medio a t cuadrado, que es la segunda de nuestras ecuaciones de la cinemática. Recapitulando, las ecuaciones básicas para a constante en una dimensión las hemos obtenido por integración. Son estas dos, nuestro consabido par de integraciones, de ecuaciones, y hay una ecuación sumamente útil en el caso de que no tengamos el tiempo ni nos interesa encontrarlo. Podemos utilizar la primera de las ecuaciones básicas para despejar el tiempo, insertarlo en la segunda de las ecuaciones y obtener una ecuación, esta, que es una vieja conocida de ustedes, sumamente útil. Ya te digo, cuando no se conoce el tiempo, esta expresión que todos ustedes ya vieron en bachillerato. En resumidas cuentas, aun cuando algunos autores ponen
ciertas tablas y dicen, estas son las ecuaciones del movimiento en una dimensión de aceleración constante. Esas tablas son antipedagógicas e irrelevantes. Tú lo que tienes son dos ecuaciones básicas que se derivan a partir de la consideración aceleración igual constante integrando, y haciendo uso de esas dos ecuaciones pudieras encontrar otras ecuaciones como las que tenemos acá de último en la lámina, sabiendo que estás hallando otras ecuaciones teniendo los pies en la tierra, en este caso por ejemplo, sabiendo que no, en un problema no tienes el tiempo ni te interesa encontrarlo, bueno, haces uso de esa ecuación que se basa en un proceso de eliminación de la variable que no interesa el tiempo utilizando las dos ecuaciones básicas. Pasemos a estudiar el movimiento de caída libre. El movimiento, en principio, en el vacío, sin considerar la resistencia del aire, por ejemplo, en las cercanías de la Tierra. Si las ecuaciones son las que hemos visto, A, la aceleración, tendría como módulo 9,8 metros entre segundo al cuadrado. O en todo caso, es un número bastante cercano a este. A igual 9,8 metros entre segundo al cuadrado es la aceleración a nivel del mar en algún lugar de Francia, de la costa francesa. A otras latitudes. Acuérdate que la Tierra es achatada en los polos y elongada en el ecuador, y a otras altitudes G tiene otro valor. En el laboratorio de física básica van a hallar o van a encontrar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad en el edificio de física y electrónica 2 en el primer piso. Por supuesto no da 9,8. No da 9,8 entre metros por segundo al cuadrado. Pero la idea es que vamos a hacer la abstracción. Vamos a considerar que es constante, que tiene un valor conocido, y vamos a considerar el movimiento de caída provocado por la atracción de la Tierra en ausencia de resistencia del aire, en ausencia de roce provocado por el aire. En estas circunstancias, todos los objetos son afectados por la misma aceleración. Fíjate que las ecuaciones básicas de la cinemática no tienen la masa. Todos los objetos, no importando su masa, ni importando su forma, porque la forma no está considerada, deben caer con la misma aceleración. Es decir, si parten con la misma velocidad inicial, van a caer igual y van a llegar al punto final simultáneamente con la misma velocidad final. Es lo que estamos representando acá. Acá, esto es un experimento real, tomado de manera estroboscópica, la fotografía, en distintos intervalos, se deja caer simultáneamente una manzana y una pluma, distintos pesos, distintas formas, en el vacío. Llegan al final igual. Si sueltas en el vacío una caraota y una locomotora, van a caer con la misma aceleración, y si las velocidades iniciales son las mismas, debido a que la aceleración es común, la velocidad final es la misma. Es el movimiento en caída libre. Ahora bien, vamos a lanzar una pelota hacia arriba. La pelota inicialmente tiene velocidad. Si tomamos el eje vertical, vamos a llamarlo, en este caso, en vez de X, eje Y.
el sentido positivo hacia arriba. ¿Okay? Inicialmente la velocidad es positiva, va hacia arriba. La pelota disminuye la velocidad hasta que se detiene en el punto más alto de la trayectoria. Es decir, el movimiento es desacelerado. La aceleración, el vector aceleración se opone al vector velocidad y le cambia el módulo, se lo reduce. Cuando la pelota se queda quieta, se quedaría quieta para siempre, a menos que sobre ella actúe una aceleración que la saque del reposo y la haga caer. Es decir, que en el punto más alto de la trayectoria, la pelota aún está acelerada, aun cuando esté quieta. Cuando empieza a caer, la velocidad, el vector velocidad, apunta ahora en el sentido negativo y va de una velocidad cuyo módulo es cero a una velocidad cuyo módulo es mucho mayor que cero o mayor que cero. Es decir, se incrementa el módulo, pero el vector está en el sentido negativo. Esto significa que el vector aceleración y el vector velocidad apuntan en la misma dirección y es la dirección asociada al sentido negativo. ¿Ok? Ahora bien, yo prefiero, a diferencia de lo que escribieron los autores del libro del cual extraje esto, explicar que tanto que la aceleración ejercida sobre la pelota por el planeta Tierra, la aceleración gravitacional, siempre es la misma. Cuando la pelota sube, cuando la pelota baja y cuando la pelota está quieta arriba, con velocidad igual a cero. La aceleración siempre es un vector que apunta hacia abajo, en el sentido negativo del eje Y. Por eso yo le escribo como A vector igual a menos G por J. Y el módulo del vector A, la magnitud, igual a sin la flecha vector, que sería igual a G igual a 9,8. Contradiciendo la notación que coloca el autor o los autores de Rennick Holiday Walker. Pasemos al movimiento en 2 y 3 dimensiones. Si consideramos a la velocidad como una fracción, como el desplazamiento entre el intervalo de tiempo que le corresponde. En el caso de una dimensión, la dirección del desplazamiento, que es sobre una línea recta, es la misma dirección de la velocidad. Y como el intervalo de tiempo va desde un tiempo menor a un tiempo mayor, el tiempo tiene un sentido dado, existe la flecha del tiempo, la dirección del tiempo es única, siempre va creciendo. El intervalo de tiempo, delta t, siempre es positivo. Estamos dividiendo un vector, el vector de desplazamiento delta r, entre algo positivo. Esa operación no le cambia el signo al desplazamiento. Por lo tanto, la dirección del vector de desplazamiento es la dirección del vector velocidad. En una dirección, eso es trivial. La velocidad tiene la dirección del desplazamiento. ¿Cómo es la cosa si te mueves no a lo largo de una línea recta, sino a lo largo de una trayectoria curva? Bueno, en principio, acá tenemos la trayectoria curva, es lo que aquí dice camino, path. Tenemos expresado el vector posición en el punto 1, el vector posición para el punto 2, el desplazamiento entre estos dos puntos de delta r. Si ese desplazamiento finito lo vuelves infinitesimal, esa variación en un intervalo de tiempo delta t se convierte en la variación en un intervalo de tiempo
infinitesimal, que es lo más cercano que nosotros vamos a tener a la situación puntual. Cuando el intervalo lo haces cada vez más pequeño, el delta t, te acercas a dt, delta r se va a acercar, en consecuencia, delta r vector a dr vector, a diferencial de r. Y ese diferencial de r se va a acercar a la tangente en el punto en el cual estamos haciendo la variación. La derivada es una variación. Estamos haciendo una variación infinitesimal de la posición en el tiempo. Eso es la derivada en el punto. La variación. Y la pendiente en ese punto va a ser la dirección de la velocidad. Delta R se va a aproximar a la tangente en el punto, cuando se transforma en dr vector. Es lo que tenemos acá. Velocidad vista como la variación en el punto, la velocidad instantánea, es igual a dr a dt. La dirección de v es la dirección de dr. Y la dirección de dr es la dirección tangente a la trayectoria en el punto. La trayectoria es el path. Es decir, que ya sabemos cuál es la dirección del vector velocidad si sabemos la trayectoria. La velocidad instantánea es siempre tangente en el punto a la trayectoria. Recapitulando. Si nuestro esquema en una dimensión lo extendemos a 2 y 3 dimensiones, que en vez de tener ecuaciones aparentemente escalares, tenemos ecuaciones vectoriales. Lo de aparentemente escalares es debido a que en el movimiento en una dimensión el sentido importa. Y el sentido es un hecho vectorial. Es mentira que nos haya consideraciones vectoriales en una dimensión. Sí la hay. El sentido importa. El hecho es, pasemos a 2 y 3 dimensiones. Ahora el vector A tiene 3 componentes. A sub x, A sub y y A sub z. La segunda ecuación es la ecuación de b vector igual a b sub x. Y es la componente vectorial en el eje horizontal o el eje de las y, de las x, más la componente b sub y j para el eje vertical, el eje de las y la componente b sub z por k ortogonal al plano de xy. Igual tenemos el vector r dado por sus componentes vectoriales respectivas. Para una aceleración, vector aceleración constante vectorial, tendríamos que extendemos nuestras expresiones anteriores y las vectorizamos. Las vectorizamos y ahora tendremos vector v, vector a, vector r, así como también tenemos vectores para las condiciones iniciales, para la velocidad y la posición iniciales. Por cierto, el módulo de la velocidad lo llamamos rapidez. Es simple y llanamente estamos extendiendo nuestro formalismo. Sucede que a la hora de aplicar el formalismo se aplica de manera independiente en cada uno de los ejes coordenados. Por ejemplo, para el eje de las x tomamos la componente de escalar de la aceleración y tomamos la expresión escalar en x, la expresión de la componente b sub x del vector b, y la igualamos a el miembro derecho, que sería la componente x de b sub 0 más la componente x de a por el tiempo. Y lo mismo para la última de las expresiones cinemáticas. Aplicamos en cada una de las coordenadas x y z las expresiones porque
se comportan de manera independiente. ¿Cómo nos convencemos de que esto es así? Acá mostramos el movimiento de dos pelotas que se dejan caer en caída libre. La primera de ellas, la roja, se deja caer de manera vertical, no tiene movimiento en el eje horizontal. A la segunda se le imprime una velocidad horizontal y ninguna velocidad en el eje vertical. Ninguna de los dos móviles parte con velocidad en el eje vertical. El movimiento en la vertical es el mismo, porque parten de la misma posición vertical y tienen la misma velocidad en el eje vertical, 0. Como pueden ver, en esta foto es una foto de un experimento real, una foto estroboscópica, caen igual. El movimiento vertical es el mismo. El movimiento horizontal sí es distinto en la horizontal porque había velocidad horizontal para la pelota amarilla y en la roja no. Pero el movimiento en el eje vertical es el mismo. Al movimiento en el eje vertical le importa absolutamente nada lo que le pasa al eje horizontal. Y esto está detrás de la técnica de resolución de los problemas. Para finalizar, consideremos el movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, la rapidez, es decir, el módulo de la velocidad, es constante. V sin flecha vector, constante. Y el módulo del vector R también es constante. El módulo de R y el módulo de V son constantes en el movimiento circular uniforme. La trayectoria es circular. El vector velocidad, como ya vimos, es ortogonal en todo punto a la trayectoria. Es decir, es tangente a la trayectoria. En la figura se muestra el vector aceleración. El movimiento es acelerado porque si bien el módulo de la velocidad no varía, sí varía su dirección y su sentido. Por lo tanto, el vector v varía. Si el vector v varía, su derivada, que es la variación del vector, es distinto de 0. Y esa derivada es la aceleración. Por lo tanto, la existencia de una variación del sentido y la dirección, aun cuando el módulo permanezca constante, significa que existe una aceleración. Esa aceleración es la aceleración centrípeta, que es distinto a aceleración centrífuga. Y por otra parte, el problema que nos ocupa es identificar cuál es el módulo de esa aceleración centrípeta y cuál es su dirección y su sentido. Acá está pintada la aceleración como ubicada en el sentido negativo de la dirección radial. Eso es lo que vamos a demostrar. Procedamos. Acá mostramos, en una primera instancia, nuestro movimiento circular uniforme. El ángulo θ del vector posición con respecto al eje de las X es el mismo ángulo θ del vector V con respecto a la vertical. Por lo tanto, podemos descomponer ese vector V en componentes cartesianas. V es igual a V sub X por Y más V sub Y por J. El V sub X sería igual al cateto opuesto, V seno θ, pero con sentido negativo. En tanto que V sub Y sería el cateto adyacente, el V coseno θ con sentido positivo, como se muestra acá. El seno θ y el coseno θ los podemos identificar. El seno θ es igual a Y entre R y el coseno θ sería el cateto adyacente X entre R. Bien. Hacemos uso de esas expresiones para eliminar el seno y el coseno. Lo hacemos y obtenemos la expresión que se muestra y que procedemos a derivar. Esa expresión última de la velocidad la derivamos, los vectores se pueden derivar,
la derivada de v vector es igual a vector. Bien. El módulo de la velocidad, el módulo del vector posición y los vectores unitarios son constantes. No se ven afectados por la operación de derivar. Solo se ve afectado por la derivación el y y el x, las coordenadas x y y. Obtenemos acá derivada de y con respecto a t y derivada de x con respecto a t. Por supuesto, la derivada de y con respecto a t es la velocidad en y la derivada de x con respecto a t es la velocidad en x. De nuevo, identificamos y v sub y es igual a v coseno teta. Sustituimos eso en la expresión. V sub x es igual a menos v seno teta. Sustituimos eso en la expresión. Ahora los dos términos a mano derecha exhiben un signo menos común. Al igual que también el factor v cuadrado entre r. Esta es la expresión que hemos obtenido. Esa expresión nos permite obtener el módulo de A. El módulo de A es igual a la raíz cuadrada, ustedes ya saben por qué, de ax al cuadrado más a sub y al cuadrado. Al elevar al cuadrado los signos menos se van, v cuadrado entre r se eleva al cuadrado, pero cuando se saca raíz cuadrada sale fuera de la raíz y nos queda dentro de la raíz coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Eso es igual a 1. La raíz es igual a 1, por lo tanto el módulo de A es igual a v cuadrado entre r. Es la primera de las cosas que queríamos obtener, el módulo de la aceleración centrípeta. Queremos saber ahora la dirección y el sentido. Para hallar la dirección, hallamos la tangente del ángulo que forma ese vector con la horizontal. Ya sabemos el sentido en realidad, porque fíjate que las componentes a sub x, que es igual a menos v cuadrado r coseno teta, y a sub y, que es igual a menos v cuadrado r seno de teta, las componentes escalares son negativas. Por lo tanto apuntan, como está indicado en la figura, a sub x apunta en el sentido negativo, a sub y apunta en el sentido negativo, la suma de las dos, vectorial, apunta en el sentido que se muestra allí, hacia el centro de la figura, pero no estamos seguros que pase por el centro, porque no sabemos el ángulo φ cuánto vale. Vamos a determinarlo. La tangente de φ es igual a sub y entre a sub x. Sabemos cuánto vale, precisamente está colocado allí explícitamente, se va a menos v cuadrado entre r, y nos queda que la tangente de φ es igual a la tangente de teta. Por lo tanto, la tangente del ángulo teta que teníamos en la transparencia anterior. Por lo tanto, la dirección es precisamente la dirección radial. A está en la dirección radial, en el sentido negativo de la dirección radial, y su módulo es v cuadrado entre r, y eso es todo lo que queremos encontrar.